Evangelio según San Mateo, capítulo 28, del 16 al 20. La gran comisión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios le bendiga, mi querido hermano. La gran aventura de la gran comisión. Un tesoro para todas las naciones. Nosotros seguramente hemos leído y hemos visto películas relacionadas con la Isla del Tesoro. ¿Cuántos han visto la Isla del Tesoro o han leído el libro de Louis Stevenson? Amén. Bueno, esta historia nos cuenta de que Jim Hawkins se encontraba en la taberna donde él trabajaba y allí encontraron en un viejo cofre un mapa que indicaba cómo llegar a la Isla del Tesoro. Y era una aventura muy arriesgada, tener que cruzar e ir a un lugar desconocido, que no sabían los peligros que iban a enfrentar durante la travesía, incluso lo que sucedió después allí en la isla, en esa lucha por obtener ese tesoro. Y cuando uno es joven, alguien ha definido la juventud como el momento en que usted arriesga más cosas. La juventud es una aventura. Piensa en todas las travesuras y cosas que usted hizo cuando joven. ¿Cuántas veces escapó del colegio? Se metió en un río. ¿Verdad, Javi? Le doy la bienvenida a esta familia maravillosa que está aquí en esta mañana. Gracias a Dios. ¿Y cuántas travesuras nosotros fueron muy arriesgadas? ¿Y cuántas veces nos tuvieron que llevar al médico para surcir nuestra cabeza? La juventud es aventura. Pero ¿por qué no las personas mayores también no pueden ser aventureros, arriesgar? Piense por un momento, si usted le quedaran solamente 24 horas de vida, ¿seguiría sentado allí esperando que la muerte le visite o trataría de hacer cosas útiles y productivas que dieran fruto o que dieran un impacto o dejaran un legado en la vida de esas personas a las cuales Dios le llama a servir, a ayudar y a bendecir? Yo estoy seguro que todos nos moveríamos en esa aventura. No nos quedaríamos sentados. Haríamos algo bello y hermoso para dejar a otras personas. La aventura de la Isla del Tesoro es una aventura épica. Hay luchas, hay batallas. ¿Se acuerdan de Sylvester John, el pirata que entra y trata de arruinarlo todo porque él está infiltrado? Pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que entender de esta travesía, de este viaje, para alcanzar, para obtener el tesoro que habían visto en el mapa. Lo primero es que necesitaban un mapa para llegar al lugar. Lo segundo es que necesitaban un barco para cruzar el mar. Lo tercero es que necesitaban una tripulación que llevara el barco. Un equipo. Y lo cuarto es que tenían que llegar allí y tener mucha decisión y perspicacia para lidiar con todos los desafíos y peligros que surgieron en la búsqueda de ese tesoro. Cuando nosotros hablamos de la gran comisión, la manera que yo tengo de entenderlo es la gran aventura que Dios quiere manifestar para todos los seres humanos. Y Dios llama a personas que no son perfectas. Fíjense que cuando nosotros empezamos a leer el verso 16, nos dice, pero los 11 discípulos, ¿cuántos eran? 11
discípulos. O sea, faltaba uno. Ya uno había traicionado, que era Judas. Había abandonado la misión, el grupo de los 12. Pero no solo que nos dice eso, también nos dice en el verso 17 que cuando le vieron, le adoraron. Y eso de momento nos puede hacer pensar, no, pero ellos confiaban plenamente en eso. No, pero hay un punto y una coma y un pero, que dice, pero algunos dudaban. O sea, cuando nosotros hablamos de fe, siempre la duda es como una sombra que está presente en cada una de las cosas que usted va a realizar en la vida. Cuando Dios te llama a hacer algo, a cumplir una misión, un ministerio, un proyecto, siempre la duda de ¿será posible o no llevar adelante esto? Va a estar ahí. Pero ¿qué prevalece en ti? ¿La fe en el poder, la presencia y los recursos de Dios o la duda? Ahí está el desafío que vas a tener que enfrentar en esta aventura de compartir un tesoro maravilloso. El tesoro más hermoso que usted puede entregarle a alguien. El legado más extraordinario que puede darle a sus hijos y sus nietos es precisamente que conozcan de Jesús, de su reino, de sus maravillas, de toda la bondad y generosidad que hay en el corazón de Dios para todos los seres humanos por igual. Así que Dios no se queda parado y contemplando que esta tripulación con la cual voy a llevar adelante esta gran aventura es imperfecta. Si nosotros narramos toda la historia y nos acordamos de algunos eventos, Pedro negó 3 veces al Señor en el momento que más lo necesitaba. Jesús estaba allí solo en la cruz y un solo discípulo y las mujeres permanecieron frente a él. Ese fue el primer culto cristiano que tuvo la iglesia antes de ser empoderada por el Espíritu Santo. ¿Lo sabían? Nosotros a veces nos quejamos del número. Mira, el primer culto de la iglesia cristiana habían 4 mujeres y Juan, el discípulo amado, frente a Jesús. Y un ladrón que se convirtió en el último momento de la vida y recibió la herencia del reino. Esa era la gente con que contaba Jesús. Los hijos del trueno, los más violentos de aquella comarca. Pescadores que no tenían una gran preparación. Pedro, que era un hombre impetuoso. Ese grupo de imperfectos fue lo que Jesús confió para esta gran aventura y les dio un mandato, no una sugerencia. No es, mira, si tú te sientes bien, puedes ir al mundo a predicar el evangelio. No, les dio una orden. Les dijo, vayan. Miren cómo dice literalmente. Dice, por tanto, id, un imperativo, y hacer, otro imperativo, discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ¿dónde empieza esta historia? En Galilea de los Gentiles. El peor lugar para hablar de Dios para un judío era Galilea de los Gentiles. Un pueblo de gente que se había mezclado con otras culturas y religiones, que no eran los puros ni los santos, todo lo contrario, que no se llevaban bien con los judíos, que los despreciaban y los consideraban inferiores espiritualmente hablando. En ese contexto, luego de la resurrección, son las mujeres quienes le dicen, vayan a Galilea y allí verán a Jesús resucitado. Vayan a Galilea primero, porque allí se les va a decir cuál va a ser su misión, cuál va a ser los siguientes pasos. Pero esa gente estaba atemorizada. Los estaban persiguiendo. El Sanedrín y Poncio Pilato podían juzgarlo y meterlo en las cárceles porque anteriormente los evangelios nos cuentan de que había sospechas de que podían robar el cuerpo de Jesús. Y Jesús no estaba allí en la tumba y muchos dijeron que fueron sus discípulos los que se lo habían robado, aunque nosotros creemos que no es así, que Jesús resucitó y está vivo hoy y intercede por su iglesia a la diestra del Padre. ¿Amén? Amén.
Entonces le dice, vayan a Galilea, allí lo verán, allí Jesús se les va a manifestar, glorificado y resucitado, y les va a dar una comisión de ir y hacer discípulos a las naciones, a todas las naciones. Y ya de entrada ese mandato es un preámbulo de los destinatarios de la misión. No va a ser solo el pueblo judío. El evangelio y la gracia de Dios no está restringida a una geografía, a una etnia, a una cultura o una nación. Está disponible ahora para todos. Por eso empiezan por Galilea, el lugar menos esperado, para que a partir de allí la misión de los discípulos se desarrolla y se cumpla, como así fue, en todas las naciones que no son judías y paganas. Y que por ese testimonio de aquellos discípulos y esa valentía y esa fe, nosotros, tú y yo, hoy estamos aquí como iglesia celebrando el poder y la gracia de Jesús. Amén. Hubiera otra historia si no hubiera sido así. Pero ¿cómo iban a creer estos discípulos a un mensaje de mujeres? ¿Se piensan? Entonces miren todos los peligros que hay en caminar más de 100 kilómetros para llegar allí a Galilea. Habían sido apresados Jesús, había sido crucificado. Puedo correr la misma suerte con las autoridades judías e incluso con las autoridades y los soldados romanos. Tengo que cruzar esta larga distancia a pie. Miren cuántos desafíos. Pero era más fuerte la fe que la duda. Amén. Era más fuerte el poder y la fe en Jesús y en las palabras de Jesús, que los impulsó y los llevó hasta allí. Y allí comenzó la historia de la iglesia, hasta llegar el momento en que el Espíritu Santo se manifestaría en Pentecostés, allí en el aposento alto. Y eso lo veremos más adelante aquí en la iglesia. Fue lo que le dio el dinamismo y la fuerza y el valor para salir a predicar que Cristo no está muerto, Él está vivo, ha resucitado. Y que este Jesús que hizo milagros, Jesús de Nazaret, no es un simple carpintero, ni es un rabino más, es el Hijo de Dios, que viene a traer salvación y vida eterna. Así que quedó atrás todo este temor, quedaron atrás todos los prejuicios de que por qué son las mujeres a quienes no se les creía mucho, y ellos creyeron en este mensaje y enfrentaron todos los peligros y todos los desafíos por ser fiel. Y no termina la historia ahí, porque cuando usted empieza a leer todos los capítulos, los primeros capítulos de Hechos, se da cuenta que por testificar de Jesús resucitado, muchos van a la cárcel, como la historia que le conté en la mañana de Pablo y Silas, que fueron encarcelados en Filipo. Es tan solo un ejemplo de las muchas veces que los primeros cristianos fueron encarcelados, fueron azotados, pero también fueron liberados, porque la iglesia oraba por ellos, y el poder y la gloria de Dios estaba rompiendo cadenas y abriendo prisiones, porque el evangelio no podía ser detenido, porque Dios está por encima de todo eso y va a cumplir su propósito en la historia de que las personas conozcan de Jesús y de su reino. Amén. Por eso Él le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, Dios le ha dado potestad y la misma autoridad y poder que está en Jesús como Hijo de Dios, que lo levantó aún de la muerte, va a estar con ustedes en esta misión. Ustedes no están solos. Yo los voy a acompañar en esta aventura, en este gran desafío, en esta gran empresa. Yo voy a ir con ustedes a donde quiera que ustedes vayan y prediquen el evangelio. Allí voy a manifestar mi gloria y mi poder. Y ellos, por supuesto, en esta gran empresa, en esta gran aventura de compartir el tesoro de la gracia de Jesús, enfrentaron muchas barreras culturales. ¿Se imaginan aquel grupo de judíos pescadores del mar de Galilea que ahora tenían que ir a diferentes lugares en lo que hoy conocemos por Turquía, en aquel tiempo llamado Asia Menor, allí a predicar en Filipo, a predicar
en Éfeso, a predicar en Corinto, en tantas ciudades paganas, con otra cultura, con otro idioma, con otras religiones, con tanta influencia negativa para que el evangelio creciera, con persecuciones de los judíos, con persecuciones de los romanos. Pero nada ni nadie pudo detener el poder del evangelio en los labios y en los pies de aquellos que compartían esa noticia. Amén. Amén. Hoy quizás nosotros como iglesia empecemos a poner peros y digamos, bueno, no estamos todos aquí. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Somos pocos y viejos, con años y canas y dolores en los huesos. Los grandes evangelistas, si nosotros vemos la historia bíblica, muchos de ellos, el propio Moisés, que abrió un mar, ¿se imagina abrir el mar rojo? Fue el líder escogido para guiar a su pueblo y tenía más de 80 años. Y hay tantos testimonios, no solo bíblicos, sino de personas que nadie valoraba y creía que eran capaces de llevar adelante el evangelio o una iglesia, y hoy son pastores y ministros de Dios en este mundo. Millones de historias, incontables historias, no de esas personas y sus habilidades, sino del poder de Dios. Porque el poder de Dios, de la misma manera que se manifestó en aquellos discípulos y los desafió y los empujó a una misión y ellos obedecieron ese mandato, así también está disponible para ti. Y solamente tienes que abrir el grifo de la llave para que esa bendición y ese poder estén sobre tu vida y te empodere y rompa con todos tus miedos y prejuicios y te convierta en un predicador del evangelio de Jesús. A eso Dios nos ha llamado. La iglesia cristiana pierde su identidad cuando pierde su misión. Anota eso ahí. La iglesia cristiana pierde su identidad cuando pierde su misión. Tenemos una misión. Es un mandato de Dios. No es una sugerencia. Y hay que obedecer a la palabra de Dios. Si no, la iglesia muere. Y no estoy hablando de la iglesia de los amigos. Estoy hablando de toda la iglesia de Jesucristo. Así que estamos en las manos de Dios. Dios no los envió solos. Él iba en esa misión con ellos. Les dio recursos, les dio el Espíritu Santo, les dio todo el poder que necesitaban para respaldarlos en el cumplimiento de esa misión. De la misma manera lo va a hacer con nosotros hoy, contigo. Y va a haber muchas oportunidades y tienes que orar a Dios. Señor, dame una oportunidad para compartir este tesoro de gracia con mi vecino, con aquel que lo veo desesperado y triste y que no encuentra consuelo. Y Dios me lo trajo no por casualidad, no para hablarle de los aranceles, ni para hablarle de que el presidente es malo o es bueno, no para hablarle de que Walmart los precios subieron, sino para hablarle de Jesús. Amén. Amén. De lo que ha hecho en mi vida. ¿Sabe que es una bendición llegar a los años y tener canas? Usted sabe cuánta sabiduría y cuántas historias personales han pasado delante de usted y cómo Dios los ha sostenido en medio de las pruebas. Cuánto tienen que decir y contar a la gente que está a su alrededor, a los jóvenes que se acercan a ustedes. Cuánta experiencia, cuánta sabiduría, cuánta gracia puede transmitir a todos aquellos que no conocen de Dios o que han oído hablar de que hay un tal Jesús que vivió hace miles de años, pero que no conocen la realidad del amor y del poder de Dios en su vida y cómo eso puede transformarlos. ¿Sabe usted cuánto hay de recurso espiritual en su experiencia de vida para testimoniar a otros y para convertirse en un testigo de su amor y de su gracia? No pierda esa oportunidad. No sabemos cuántos días nos quedan de vida. Aprovechen el tiempo. Compartan la verdad de Jesucristo. Enfrenten los desafíos que haya que enfrentar. Confíen en sus recursos, en su presencia.
y en su espíritu. Y la iglesia cada día añadía los que habían de ser salvos. Eso es cosa de Dios. Dice la palabra que Pedro, aquel ignorante que negó 3 veces al Señor, en una sola predicación se convirtieron 3,000 personas. ¿Qué había en Pedro que no puede haber en nosotros para testificar con ese poder y con esa gracia y las personas vengan a los pies de Jesús? Nos falta oración, nos falta búsqueda de Dios, nos falta orar por esas oportunidades que Dios nos da para compartir este tesoro de gracia. Tenemos que ser parte de esta tribulación de Dios. Somos los tripulantes de esta frágil embarcación que se llama iglesia y que a través de la historia ha sido sacudida, ha soportado tormenta, pero sigue navegando, sigue izando velas bajo el soplo y el impulso del Espíritu Santo, y nada ni nadie la va a detener hasta que la historia de salvación sea plena y consumada, como mismo Jesús lo dijo en sus últimas palabras en la cruz. Así que Dios nos ha llamado a ir y a salir de nuestro confort, de nuestra comodidad, y a ser discípulos en su nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, todas esas verdades teológicas fundamentales que le han dado fortaleza y vida en su vida cristiana. Enséñenselas a otras, compártenlas con otras, y ustedes van a ver el efecto, el impacto y la influencia de una sola vida que por el poder y el amor de Dios puede cambiar la vida de muchas personas en este tiempo. Que Dios permita, mi querido hermano, que nos unamos en esa visión, que seamos obedientes al llamado de Dios de cumplir con este mandato, y que no temamos ni por la edad, ni por el cansancio, ni por el número, que confiemos en el poder de Dios para alcanzar esta meta de llegar al mundo con poder y con impacto verdadero. Y muchas vidas, usted verá, mi querido hermano, que van a conocer del Señor, van a ser transformados por su amor, y también van a recibir la gracia que solo Dios da al ser humano. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que reciban esta palabra con amor en su corazón y con el deseo de cumplir con esta enseñanza. Así en Jesús lo pido. Vamos a orar.